Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Musgo, un musgo intentando ser un artista. ¿Buenos o basura? Probando materiales de arte de Shea. Y bueno, yo decidí comprarme este de 60 piezas ya que la oferta que encontré ese día estaba muy buena, debo admitirlo. No es promoción, pero sí fue muy buena. Y también, dependiendo obviamente del número que quieras, pues es variando el precio. Suelen tener muy buenas ofertas, así que lo recomiendo. Ahora, las superficies donde se puede utilizar según es madera, cerámica, vidrio y lienzo bastidor. También debo mencionar que se debe utilizar un papel resistente, que fue algo que aprendí a la mala ya que decidí hacerlo pues en mi sketchbook y no es un papel muy resistente que digamos, pero eso lo veremos más adelante. Como pueden ver, el portafolio que tiene como su forma de transportarlo es bueno, no es un plástico duro, en realidad como pueden ver se dobla bastante bien, no se troza pero sí es moldeable. Yo aquí llegué a ver que uno de mis plumones vino como manchado, tenía miedo de que estuviera chorreado, pero por suerte no. Y ya venimos con la hora del swatching, de las pruebas o como quieran decirle. Yo recomiendo que siempre que consigan algún material nuevo de arte lo hagan, no importa si es acrílico, plumones, lápices de colores, lo que sea, siempre háganlo. Ya que a veces se ve, no a veces, normalmente se ve muy distinto el color que se ve en la tapa, en el material de prueba, porque ven que luego traen como algunos cartoncitos y así, sea muy distinto a ya tenerlo en la vida real, ahí, en tu cuaderno, en tu papel, en tu cartulina, lo que tengas. También ya que a veces hay colores que se parecen mucho, por un tono o dos tienen la diferencia. Entonces es importante que lo hagan para que también vayan como relacionando los colores, conociéndolos, el material. Por ejemplo, aquí yo descubrí que hay algunos plumones que se sienten un poco secos a diferencia de otros, así que tal vez tenían tendencia a secarse. Y ya que tenemos nuestras pruebas hechas, vamos a hacer por ejemplo este boceto de una paleta que me encanta de la Michoacana, que son fresas con crema. Pero antes, si nunca has manejado este material te comento, se puede hacer degrades, combinaciones, sí, ya que al final pues es acrílico. El problema es de que es aún más fácil que se seque que el acrílico pues que conocemos de toda la vida. Así que pues tienes que ir combinándolo poco a poco, principalmente con el dedo. Sí se puede con el mismo plumón, pero se ensucia demasiado y luego no se ve bien en distintos trabajos. Y bueno, aquí es lo que les comento, mi papel era muy delgado, tanto así que empezó a hacer esas como bolitas que cuando se hacen es porque el papel ya se está rompiendo. Y pues como pueden ver aquí pues se traspasó. No se llegó a romper gracias a Dios, pero sí llegó a dejar marquitas en mi papel. Entonces, por ejemplo, si tienen algún dibujo atrás con un papel así, lo recomendable es que no lo hagan. Háganlo en una hoja aparte, como por ejemplo lo estoy haciendo aquí en el boceto. Y en todo caso, peguen 2 hojas para que no se les llegue a maltratar el siguiente. Y bueno, ya que terminamos de toda esta descripción técnica del material, voy a hacer este dibujo de la paletita que les mencionaba. Este dibujo no está tan pensado que quede perfecto, es más bien una prueba, es para ver cómo el papel reaccionaba con el material, qué tanto se llegaba a tardar el plumón en secarse ya cuando estaba en el papel, también qué tan difícil era combinar los colores en ese tipo de papel, porque como les digo, era un papel muy delgado, entonces tenía el miedo de que se me llegara a romper. Entonces eran como esas pequeñas cuestiones que estaba intentando probar. También ver si realmente es recomendable utilizarlo en papel blanco, ya que como tenemos ese plumón en color blanquito, que luego mucha gente dice que el color blanco es inútil, que en realidad no. Estaba viendo que si es de preferencia utilizar algún tipo de papel craft, ese tipo de libretas que tienen el papel oscuro, cafecito. Y también llegué a notar que en algunos de los plumones, por ejemplo aquí, se les llegaba a zafar la tapita de donde tenía el color para identificarlos cuando estaban cerrados. Me tocó en varios, no entiendo por qué. Parece ser que es como un defecto de fábrica, porque en unos no se les zafa y otros sí, pero bueno, ese es ya como un error que trae. Y también encontré un error o como fallo que tenía el material en algunos porque no llegaban a cerrar bien, les tenías que poner mucha presión. Otros era como muy fácil, lo ponías, lo apretabas un poquito y cerraban perfecto, y otros no, los tenía que apretar demasiado para que embonaran y no se seque el material. Entonces creo que esos fueron como en sí los 2 defectos que encontré en esos plumones. No fueron en todos, pero sí habían unos cuantos que tenían como estas situaciones, estos defectos.
Y algo que sí me gustó de estos plumones es que su gama de colores claros son perfectos. No siento que se vean pardos, se combinan muy bien con otros que hay, no se ven sucios, como en algunos casos he llegado a comprar algunos plumones y se ven muy feitos, y debo admitirlo que se ven sucios, se ven incluso como que ya fueron probados, no sé, se ven raros. Entonces, ese es un punto a favor. Y también que su plumón blanco es muy fácil de manejar. Normalmente yo he tenido muchos problemas con los plumones blancos porque, al final de cuentas se ensucian. Aquí, por ejemplo, también se me llegó a ensuciar este plumón porque tuvo contacto con los otros colores, pero no fue difícil limpiarlo, no fue difícil que se llegara pues a fundir bien con la base de abajo. Era algo que normalmente yo le tenía mucho miedo por la mala experiencia que he tenido con otros plumones. Por ejemplo, aquí cuando iba a empezar como ese color grisáceo en la paletita, yo tenía mucho miedo porque al final de cuentas el gris, a diferencia del blanco, es un color muy oscuro. Entonces yo dije, Dios mío, se me va a hacer feo, ya no voy a poder volver a ocupar este color, pero ni modo, era una prueba. Iba a decir si se me había echado a perder o no, y debo decir que no. Como pueden ver, poco a poco sí se va esparciendo, pero también a la situación de que se va esparciendo, voy arrastrando el color, va volviendo el color blanco. Entonces ese es un punto muy bueno. Entonces, en realidad, este material, para el costo que me salió, teniendo en cuenta que eran 60 piezas, los colores son muy buenos, tiene una gama bastante variada, pues sí valdría la pena. Obviamente hay que tener en cuenta que puede llegar un poco maltratado porque sabemos que a veces luego las paqueterías son un poquito bruscas con los materiales. Entonces, por ejemplo, este portfolio que yo me quedé, sí venía un poquito como maltratadito, como abultadito, porque cuando pongo los plumones en orden no se quedan bien, se ven como paneaditos. Entonces, bueno, que es una situación como que no podemos controlar al final de cuentas. Y por fin terminamos este dibujito bello. Como se me llegó a manchar, decidí como ponerle más decoraciones, también para ver qué tal se manejaba. Se maneja bastante bien, se cubre bien, pero como ven se me traspasó demasiado el color a la hoja de atrás. Miren, aquí hay algunas manchas. Entonces, si llegan a manejarlo con papel, que sea papel grueso. En madera y tela, bueno, en madera fue distinta manejarlo, fue la textura como más complicada, pero se puede ocupar bien. Y en tela todavía no lo pruebo, pero tengo entendido que se va diluyendo. Entonces eso ya lo veremos más adelante. Y con esto finalizamos este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente.